Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva charla de la International Non-Directive Coaching Society. Mi nombre es Luis Pisa, soy coach adherido de esta sociedad desde hace algunos años y me da mucho gusto presentar el día de hoy a un gran compañero, gran amigo, también mexicano, oriundo de las tierras de Jalisco, de donde es el tequila, el mariachi. Y ya no digo lo otro porque eso es chiste local y no se va a entender probablemente en el resto del mundo, pero la International Non-Directive Coaching Society, les decía, la Sociedad Internacional de Coaching No Directivo, celebra 5 años de su formación. En ella y de ella participamos varios coaches, principalmente latinoamericanos, pero también de otras latitudes, principalmente en España, y también tenemos gente hasta en Japón. Nos da mucho gusto llevar a cabo estas charlas donde compartimos lo que a veces se queda en nuestros espacios de charla cortos en chat, ¿no? en nuestras discusiones de grupo, y que de repente decimos, bueno, es que esto deberíamos de poder compartirlo porque está buenísimo compartirlo aquí entre nosotros, pero que se enteren más personas. Y esa es la intención de abrir estos espacios donde diferentes miembros de esta sociedad nos compartirán a todos su propuesta, su visión, sus hallazgos sobre cómo la no directividad dentro de los procesos de coaching aporta, da valor y diferencia, sobre todo, este estilo de coaching de cualquier otro. Ya tuvimos en la primera charla a Maite Tortosa, y Maite nos conversaba sobre cómo el coaching no directivo es un servicio, no un producto. Incluso nos mostraba una plataforma digital que ella ha creado para dar este servicio de calidad a sus clientes dentro del mundo del coaching ejecutivo, siguiendo la línea de la no directividad. Yo tuve el gusto en la segunda plática, en la de agosto, estamos haciendo una por mes, de hablar de las 7 condiciones que yo he encontrado esenciales para tener una sesión de coaching no directivo exitosa. Y el mes pasado, uno de los grandes, Gorka Bartolomé, nos reportaba ya los avances de su fase de investigación en el doctorado que está haciendo sobre coaching no directivo, y mostraba cómo desde un planteamiento científico, él demuestra cómo una sesión de coaching no directivo produce una mayor cantidad de momentos de descubrimiento, de insights, de ampliación de conciencia, diríamos. Entonces, como han visto, las pláticas han sido valiosas, diversas, y hoy tendremos una charla más con estas mismas características. Entonces, sin más por ello, me gustaría saludarte, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Bueno, entre la combinación de la expectativa que siempre tiene su nervio y además el frillito con el que amanecimos acá en Guadalajara, se suma el entusiasmo porque estoy viendo caras conocidas, no tan conocidas, y realmente estoy muy contento, tengo ya ganas de iniciar y de saber cómo es que ustedes estarán y en su momento si disfrutaron de esta ponencia que tengo ya muchos días preparando y que hoy realmente llegó el día y estoy muy ansioso de mostrárselas con todo el cariño y dedicación que siempre ha sido para mí importante. Seguro que sí va a ser, Jaime. Entonces, para dejarte en tu presentación, me encantaría si pudieras compartirnos tu presentación y hacerte tu debida presentación. Por supuesto, de inmediato y a partir de aquí. Lo que pasa es que ustedes no saben, pero se van a dar cuenta que Jaime es un perfeccionista, es un amante además de la estética, y entonces no podía ser diferente esta presentación suya, que lejos de ser simplemente yo hablando, él incluso nos preparó, vean qué bonita lámina, combinaciones de colores que yo no podría hacer incluso. Entonces, muchas gracias, Jaime, por darnos la oportunidad de escuchar tu propuesta de la no directividad en el deporte. A mí me parece un tema por demás interesante,
ya que uno de los hitos históricos, y espero no hacer nada de spoiler a tu ponencia, pues es Timothy Galway con su juego interior, que bien sabemos que como decíamos, uno de nuestros abuelitos en el coaching. Sin embargo, la no directividad pues no está tan presente como en lo que ya nosotros hacemos. Entonces, me será a mí y yo creo que a todos muy interesante ver tu aproximación de la no directividad de regreso al mundo de los deportes. ¿Quieres poner la segunda lámina, por favor? Bueno, ahí está. Yo les decía claro, que... con gusto. Muchas gracias, Jaime. Jaime Molins es un entrenador de magos, además de que es buenísimo con todo esto de las palabras. Me encanta el concepto de entrenamiento que él ha acuñado, ¿no? Él es exjugador profesional de fútbol y practicante asiduo de disciplinas deportivas. Es creador, diseñador y facilitador de experiencias de autoaprendizaje. Tiene una amplia experiencia como mentor, supervisor y coordinador académico en muchos programas, algunos de los que he tenido el gusto también de colaborar. Es ejecutor, inventor y formador de la disciplina entrenamiento. Es conferencista, tallerista, docente, escritor, lector. Y bueno, ahí tienen su amplia formación, que él de profesión es arquitecto por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También ha sido director técnico profesional de fútbol. Y tiene estas certificaciones en Coaching Europeo Humanista No Directivo desde 2015, certificación Centro Mexicano de PNL Coaching y certificación Escuela Europea de Coaching. Entonces, ahora sí que Jaime conoce de los tres mundos y hoy nos vas a platicar del mundo que nos interesa, que es el del coaching humanista no directivo. Jaime, bienvenido, gracias nuevamente y te escuchamos muy atentos. Gracias de verdad, Luis. Bueno, pues aquí tenemos el tema, no directividad en el deporte, y que también al mismo tiempo es una aproximación al entrenamiento. Este es como el subtema de esta conversación, que yo esperaría que a las 11 de la mañana, tiempo de aquí de Guadalajara, de México, a las quizás 6 de la tarde, tiempo de Madrid, estemos concluyendo de menos la presentación para dar inicio a la serie de preguntas y respuestas. Así es que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Primer pregunta, ¿cuál es la mejor actitud? Pues la mejor actitud no podría ser otra que una actitud de gratitud. Y desde esta actitud de gratitud, y como el presente es lo único que existe, quiero agradecer a la Non-Directive Coaching Society. Internacionalmente ha hecho una labor estupenda, cada vez más creciente, cada vez más amplia y abundante en cuanto a su misión, su propósito. Y en este 5º aniversario de su fundación, pues yo estoy muy grato, estoy muy contento de ser uno de los ponentes, porque hemos estado colaborando desde sus inicios en darla a conocer. Y no solo eso, sino ampliando también con investigación, con práctica, con demostraciones. Y hoy realmente para mí es un verdadero privilegio estar aquí con todos ustedes en este 5º aniversario y me siento sumamente agradecido. Siendo entonces esta la mejor actitud y demostrándolo, doy paso a las invitaciones para que podamos realmente disfrutar y sacarle provecho a esta ponencia, a esta aventura, a esta quizás desarrollo de la conferencia. Las invitaciones son las siguientes. Primero, te pido que participes, que si hay alguna pregunta que yo te haga, que hay algún comentario que en donde yo requiera que tú estés presente, hazte notar, levanta la mano. Yo tengo otro dispositivo junto aquí a un lado, justo aquí a un lado mío, donde puedo ver el chat, así es que si tú quieres decir algo, yo voy a estar atento al mismo. Prepara tu teléfono móvil, tu teléfono celular. ¿Por qué? Porque de repente voy a hacer algún tipo de preguntas relacionadas a que tengas que hacer una indagación, una búsqueda en Google
o en algún buscador de internet para que nos ayudes con tus respuestas. Número 3, te invito a que tomes nota, a que disfrutes de esta sesión haciéndote partícipe, porque seguramente al final va a haber oportunidad de que hagamos este intercambio de ideas. Y no dudes en también dejar tus preguntas, dejar tus cuestiones, tus inquietudes, quizás en el chat, o déjalas pendientes para que al final te pueda resolver yo de la mejor manera posible las preguntas. Salud, salud por allá, que como dicen, Jesús te ampare, te ayude. Y aprovechando este estornudo, voy a también dejarme ayudar por Luis para que si es necesario, abra o cierre micrófonos en medida de lo que se vaya presentando durante la conferencia. Si tú consideras que es imprescindible que abras tu micrófono para hacer algún comentario o pregunta, lo puedes hacer. Si no, vamos a dejar en silencio nuestros micrófonos. Así es que, bueno, a partir de aquí tengo 6 preguntas de inicio para esta ponencia. Número 1, ¿tendrías la disposición para descubrir y reconocer una manera de aumentar el rendimiento que el entrenamiento tradicional no te puede ofrecer? Número 2 es, ¿cómo hacer que el deportista mejore sus niveles de concentración, disfrute, liderazgo, proactividad, ejecución técnica táctica, agilidad de estrategias y acción y trabajo en equipo sobre la idea de no darle ningún tipo de instrucción? Tercera pregunta, ¿es realmente posible que una metodología opuesta a la tradicional cuente con elementos fundacionales y científicos para innovar en cuestiones deportivas de cualquier nivel de rendimiento? Vamos con las siguientes 3 preguntas. ¿Cómo poder generar una relación de ayuda con el deportista en base en una disciplina que le ayude a enfocarse y además honre su propia libertad, conciencia, responsabilidad, confianza y compromiso de manera radical? La pregunta número 5 es la siguiente. ¿Te interesaría conocer los elementos clave para que el estilo de diálogo que propone la no directividad funcione de una manera tan simple como tan poderosa en el mundo deportivo? Y para terminar con estas 6 cuestiones, ¿valdría la pena adentrarse en una disciplina que favorezca la autorregulación emocional, generando nuevas y singulares conexiones neuronales para una mejor gestión de los impulsos antes y durante la competencia? Pues abrimos boca con estas 6 preguntas que planteo yo y que me dispongo a responder de gran o en gran medida en esta conferencia. Así es que vamos iniciando con una frase que dice: se conoce más a un hombre en una hora de juego que en un año completo de conversación. ¿Quién dijo esta frase? Se conoce más a un hombre en una hora de juego que en un año completo de conversación. Claro, Aristócles. Aristócles, que si no te suena este filósofo, que fue uno de los más grandes de la historia de la humanidad y que nos enseñó un montón de cosas, a lo mejor por esta imagen puedas tener una idea más clara de quién es, de quién estamos hablando. Y si todavía con el nombre y la imagen sigues un poco perdido, pues efectivamente quizás ya lo tenías en mente y esa imagen, esa silueta te resulta conocida porque fue Platón. Es curioso porque el nombre de Platón
Al parecer fue un apodo que su profesor de gimnasia o de lucha le puso porque tenía unas anchas espaldas. Es decir, nuestro gran protagonista, de uno de los protagonistas, por supuesto, del nacimiento y crecimiento y elocuencia y coherencia de la propuesta no directiva, es el gran Platón. Y que él fue un luchador, fue un deportista, fue un amante de la belleza como pues todos los quizás contemporáneos a su época sabían que se hacía énfasis en la belleza estética. Así es que, ¿qué vamos a ver en los siguientes 60 minutos? Vamos a hablar rápidamente de los antecedentes en temas deportivos, vamos a hablar de los aspectos relevantes del rendimiento. Vamos a hablar del trabajo tradicional con los deportistas. También vamos a ver el ser humano deportista, su filosofía, la ciencia y el método, la metodología que acompaña al ser humano deportista. Vamos a hablar también de los 3 pilares de la nueva tradición y vamos a terminar hablando de el entrenamiento. ¿Por qué entrenamiento? Básicamente. Así es que con este antecedente, con este contexto, con este inicio, les doy de nuevo la más cordial de las bienvenidas y nos arrancamos para hablar del tema deportes. A pesar de que pudiera pensarse que es muy antiguo y muy longevo el tema deportivo, son pocas las culturas que adoptaron este gusto, este afán por rendirle homenaje al cuerpo. Y empezamos por China. En China, después de casi 3000 años antes de Cristo, se le conocía como una destreza motora gimnástica dirigida hacia prevenir enfermedades y mantener el cuerpo en buenas condiciones físicas. De este movimiento de naturaleza terapéutica surgió lo que conocemos como el Kung Fu. Después, en Grecia, y hablamos también de casi 1000 años antes de Cristo, en Grecia se hacía énfasis en educar al individuo como un todo. Y pongamos atención en este todo, porque de repente nos hemos perdido en el camino haciendo énfasis en que el cuerpo solamente se le rinde culto, haciendo pues importante el asunto muscular, el asunto fibras, y dejamos a un lado el tema espiritual, el tema mental, el tema emocional. El primer sistema dirigido hacia el desarrollo integral, mente, cuerpo y espíritu, fue en Grecia, y de ahí surge esta frase tan común hoy en día: mente sana en cuerpo sano, que quería decir que había que encontrar un balance y que este balance representaba, por supuesto, la mejor calidad en la educación que los griegos propusieron. Y aquí vuelve a salir el tema de la gimnasia, educación física y las ideas, como te mencionaba, de belleza, simetría y perfección del cuerpo. Y esto quería decir salud y aptitud física, el sentido artístico y la importancia de ver a los hombres como completos. Así es que hablando de gimnasia, pues es justamente del griego gymnastike, que es aficionado a ejercicios atléticos. Gimnasia es ejercicio y viene del gimnos, que es desnudo. De hecho, los griegos eran amantes o asiduos a competir y entrenar sin prenda alguna. Este es el antecedente donde viene de hace muchos años el deporte, pero no solo el deporte como ejercicio, sino como una práctica que orientaba a que pudiéramos estar completos en mente, en cuerpo y en espíritu. Ahora, ¿cuáles entonces consideras tú que son los aspectos más relevantes para aumentar los niveles de rendimiento del deportista? Y aquí sí te voy a pedir que me dejes tus comentarios. ¿Cuáles crees tú que se tendría que considerar en un 100%, ese 100%? ¿Qué consideras tú que un atleta tiene que tomar en cuenta para elevar sus niveles de desempeño, para mejorarse, para alcanzar
nuevos récords, para alcanzar nuevas metas. ¿Qué aspectos consideras tú? Dice Fernando Briviesca, compromiso en la disciplina. Muy bien, muchas gracias. La práctica, dice Luis. Un aspecto es la inteligencia emocional. Fantástico. De acuerdo, gracias a todos por sus autoconfianza, dice Eduardo Páramo. Aparte del ejercicio, trabajar con lo espiritual. Excelente, les agradezco mucho. Objetivos claros, dice Ricardo Valdés. Vamos a hablar de la rueda del rendimiento, que en un 100%, imagínense que son 100 atletas o 100,000 atletas, y estos fueron, digamos que, lo que se toma en cuenta para elevar el rendimiento. En la cuestión espiritual, es decir, conexión con algún tipo de fuerza mayor. Este es un porcentaje estimado del 4%. El deportista considera que conectar con algún tipo de deidad, eso es importante en su desempeño. Después tenemos los satélites, esto es lo que está alrededor de su desempeño, como los estudios, la lectura, la familia, las amistades, los compañeros, el trabajo. Dice Marta Salazar, una buena alimentación física y mental, exactamente. Y gracias a todos quienes están compartiendo sus respuestas. Tenemos un 4% en satélites. Después de satélites tenemos los cuidados, es decir, el entrenamiento invisible, las precauciones, cómo hay que estar atentos a lo que pasa fuera de la cancha, el descanso, el enfoque en las actividades más allá de la competencia. Este tiene un porcentaje de 12%, un poquito más arriba de lo que está alrededor del deportista y la cuestión espiritual. En otro 12% tenemos la preparación en forma, es decir, los entrenamientos en la cancha, las rutinas, todo lo que tiene que ver con el involucramiento dentro de la pista, dentro del campo, dentro de la disciplina a la que se está dedicando el atleta, es un 12%. Después de la preparación tenemos la cuestión física, la cuestión corporal, en donde viene la fuerza, la velocidad, la resistencia, el endurance. Y aquí tenemos un porcentaje que va creciendo, es decir, ya no es un 12, es un 15% en relación a la importancia que se le tiene que dar al físico. Después tenemos otro 15% en cuestión de las aptitudes, la técnica, la táctica, los movimientos, las destrezas específicas. ¿Cómo es que yo requiero mejorar en mi golpeo con el puño, en el golpeo con la raqueta, en mi movimiento de pies, en la recepción dirigida en el fútbol, en un buen movimiento dentro del campo, quizás en el fútbol americano, en el rugby o lo que sea, todas las aptitudes, movimientos y técnicas? Y por supuesto que el porcentaje de actitudes aumenta en un 38%. Esto es todo lo relacionado al proceso cognitivo, todo lo que tiene que ver con lo que pasa dentro de mi cabeza o dentro de mi cuerpo, lo que quizás es intangible hasta cierto punto, pero que tiene que ver con lo que me pasa dentro de mi cabeza, de mi corazón o de mis entrañas. Así es que, ¿qué es lo más importante en un círculo del rendimiento? Es decir, estos 100 atletas o estos 1000 atletas consideran en un alto porcentaje, en un 38%, que no debe faltar las actitudes. La cuestión fundamental es la mente. La mente es lo que coincidimos los que hemos hecho deporte en alguna ocasión y que nos hemos enfrentado a todas las conversaciones, diálogos y pláticas internas, que la cuestión mental es lo que realmente hace la diferencia en una competencia o previo a la competencia o inclusive después de la competencia. Si esto es así, y déjenme ver, aquí hay un chat, el endurance sería el performance. Sí, es una, digamos, palabra en inglés que tiene que ver con la resistencia, con qué tanto estás tú siendo resistente durante tu competición. El performance es más el desempeño. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Esa es la diferencia, resistencia y desempeño.
Tomando en cuenta que la mente es, digamos, lo más sobresaliente para que un atleta pueda desempeñarse de mejor manera, te voy a hablar de cuáles son los procesos de acompañamiento, de ayuda profesional que hasta ahora tú puedes conocer. Es más, también escríbeme en el chat cuáles son esos procesos de ayuda profesional o de acompañamiento para que la cuestión mental se pueda orientar, se pueda tratar, se pueda entrenar para llegar en óptimas condiciones a la competencia. Te leo en el chat, dime cuáles son aquellas que tú conoces. Gracias, Ricardo. Entrenamiento, sí. Psicólogo, fantástico, Eduardo. Terapias, el estado mental, speakers, motivadores, visualización. Ok, me encanta. Gracias por sus comentarios. Esta es la lista que yo te preparé para que tú estuvieras al tanto de lo que se conoce hasta ahora, que es, número uno, el psicoanálisis, la postura de Lacan, de Freud, de Carl Jung, etcétera, la programación neurolingüística, la yoga, y fíjate cómo pongo un asterisco cuando hablo de yoga, porque es todas aquellas disciplinas que han influenciado desde Oriente a Occidente. Es decir, en yoga estoy metiendo todo lo que tiene que ver con las tipo de ayuda oriental. Entonces aquí puede estar karate, puede estar taekwondo, puede estar toda esta filosofía de mentalidad que el Oriente nos ha traído. Está el mindfulness, la meditación, el famoso Lego Serious Play, está la sofrología, que es la hipnosis, está la psicología deportiva, está el coaching ontológico, está la bioneuroemoción, la indagación apreciativa, las afirmaciones positivas, la terapia breve, las visualizaciones, la terapia Gestalt, la neuroestimulación, la terapia cognitivo-conductual, la logoterapia, y por supuesto la biodescodificación. Es decir, hay un montón de disciplinas, herramientas, propuestas de acompañamiento que un atleta quizás aprobado, quizás no aprobado, como entrenador, probablemente conoces, probablemente no. Todas ellas son útiles, todas ellas proponen algún tipo de acompañamiento ligado a la terapia, ligado a que tú te puedas sentir mucho más capaz y mucho más competente. Esta es la manera tradicional como se ha venido haciendo el acompañamiento mental en términos deportivos. Si me falta alguna, me encantaría que me la hicieras notar. Esto es lo que yo hasta el momento considero que pues llena esta lista de herramientas tradicionales para ayudar al atleta. Ahora, ¿cómo se trabaja desde esta aproximación, desde esta tradición? Y esta es la forma como ha venido dando resultados el acompañamiento tradicional. Es decir, no puedes tú abordar a un atleta desde el acompañamiento tradicional sin hacer un diagnóstico, sin hacer una evaluación, sin hacer un análisis, sin saber cómo viene la persona, cómo viene el atleta, cómo viene en sus condiciones actuales y saber cómo lo puedo acompañar de la mejor manera. Asimismo, también se recomienda generar empatía, generar conexión, generar entendimiento, generar una relación que haya también simpatía, que haya gusto por quererse entender mutuamente, sobre todo del acompañador al acompañado. Después de hacer el diagnóstico que es necesario e imprescindible, también se recomienda generar empatía por el otro. Asimismo, el tercer elemento es que en el modelo tradicional se conoce que hay algunas herramientas que ayudan y si eso quizás no es lo más conveniente, entonces hay que derivar con otro protagonista, con otro personaje, con otro profesional de la salud mental para que nos ayude a que sigamos rindiendo mejor. Esto es,
Si un nutriólogo, un médico, un entrenador o un fisioterapeuta considera que el tema, que la persona que viene a pedir ayuda en temas deportivos no le puede dar todas las respuestas, entonces pues hay propuestas, hay invitación a que busque a alguien más que le puede seguir ayudando. Y por último, tenemos las herramientas. La tradición, el modelo tradicional, lo que te da son herramientas para que tú puedas también ayudarte a que mejores el rendimiento. Y ya lo veíamos antes, ¿no? Herramientas de visualización, herramientas de meditación, herramientas con juegos interactivos, con cartas, toda esa cuestión en donde el terapeuta, el entrenador, el médico, el profesional te ofrece una visión, una mirada, una opinión, te da una sugerencia, es decir, yo con mi mochila de experto, te propongo a ti esto que a mí me ha servido. Así que a esto que está del lado de arriba de la línea punteada, le vamos a llamar directividad. ¿Qué quiere decir? Que una persona dirige, guía, ilustra el camino para que el ayudado pueda tener mayor orientación. Y así se ha venido haciendo y ha dado sus resultados. Y hoy podemos darle las gracias a esta manera de hacerse porque ha sido útil y ha dado, pues obviamente, muchas satisfacciones, muchos logros y es bueno, por supuesto, es necesario, es conveniente que se tenga esta parte, sobre todo en la formación, que desde muy pequeños necesitamos esta guía, este consejo, esta educación, y esto es lo que hasta ahora se ha conocido. Si te das cuenta, esta directividad es como si de afuera hacia adentro hubiera esta intervención común, normal y paulatina de información. Pudiéramos usar estas primeras 5 letras dando a entender que la palabra entre quiere decir que la información que el profesional de la salud mental tiene que entregarte hace que entre de afuera hacia adentro. Así es que todas las personas que yo acabo de citar en sus profesiones como ayuda mental tradicional, las podemos considerar como entrenadores. ¿Por qué? Porque hacen diagnóstico, porque generan conexión y entendimiento, porque tienen propuestas donde pueden ayudarle al deportista y les dan la pauta, les dan herramientas, les dan consejos, sugerencia, puntos de vista, mirada y por supuesto les dan técnicas, les dan, por supuesto, invitan a que la persona se conecte más con su verdadero ser, con su voluntad, con su potenciación. Pero esta tendencia es de afuera hacia adentro. Y te voy a pedir que te fijes en la imagen de la especie de cabeza abierta que tenemos ahí abajo y está una persona muy sabia, muy experimentada, que incluso se le ve pues ya el cabello cano, la calvicie, se ve que es un señor, un científico ya mayor, y me pone la lámpara como si esto fuera un automóvil, como si esto fuera una máquina que podemos abrir, seleccionar y saber qué pasa. Y entonces, quienes hemos hecho este trabajo de entrenadores, conscientes o inconscientes, utilizamos la frase, yo soy quien debe mostrarte la luz. Yo soy quien con mis conocimientos y mi experiencia voy a orientarte dónde hay que poner atención para que tú mejores. Esta es la manera tradicional. Y estoy viendo que hay algunos comentarios en el chat. Ah, bueno, son especialistas, psicólogo, perfecto. Ahí nos quedamos. Gracias, gracias de verdad por sus comentarios. Así es que el comentario, la leyenda, las palabras que utilizamos
todos quienes en algún momento de nuestras vidas hemos entrenado, guiado, orientado, facilitado, son yo soy quien tiene respuestas o quien tiene una opinión valiosa para que te pueda ayudar. Esto es lo tradicional. Atención, yo en ningún momento he dicho que esto esté mal, equivocado o erróneo. Es una manera. Ahora, vamos a entrar en el tema de las posibilidades. ¿Es posible acaso que podamos intervenir sin diagnóstico, que podamos acompañar sin generar empatía? ¿Es posible que podamos intervenir o ayudar sin derivar a otras personas? ¿Será posible que podamos ser importantes para un atleta sin darle herramientas, sugerencias, tips, juegos? Y más aún, mayor aún, podemos ser de utilidad sin guía, orientación, dirección y, por supuesto, compartir nuestro expertise. ¿Es acaso posible? Probablemente para muchos de ustedes digan, realmente esto es una misión imposible, como vemos aquí a Ethan Hunt descendiendo de esta bóveda para quedarse con las claves. Ahora, ¿cómo es que esto puede ser posible? Depende de la manera como interpretes al ser humano. Y aquí está la clave. ¿Cómo queremos interpretar al ser humano? Y fíjate cómo esta imagen que me gusta mucho sale el Vitruvio de Da Vinci, donde justamente es una, digamos, imagen que habla de las proporciones del ser humano, según Leonardo, y se ve ahí la raqueta, la pelota de básquetbol, la pesa, el agua y sus tenis, su traje de baño y su banda para el sudor. Ahora, entonces vamos a entrar en el tema de cómo interpretar al ser humano para que esta otra manera, esta otra forma de acompañar al deportista sea posible. ¿Cuál es la otra manera? Vamos a hablar de la cuestión filosófica, de la cuestión científica y del método. Esto es dividir en tres partes cómo podemos ver, abordar, pensar e interpretar al ser humano de otra manera. Y esto es así. El ser humano está en el centro de nuestra atención, más allá de la actividad que realice. Y como ser humano, entonces deberíamos girar alrededor de qué es, qué lo compone, qué lo hace ser ese ser humano. Así que en cuestiones filosóficas, nuestra naturaleza, nuestros principios o lo que nos hace ser humanos son la conciencia o la capacidad de darme cuenta, la confianza, y esto es las destrezas, las habilidades, mis capacidades, las capacidades con las que cuento para afrontar la incertidumbre que es constante. El compromiso o la interdependencia, mis acuerdos que hago yo con los otros seres humanos, porque soy un ser social. No puedo vivir sin los otros seres humanos. Cometido, esto es la unión entre la libertad y la responsabilidad que yo resumo o sintetizo en una sola palabra o concepto que es libre responsabilidad, que viene incluida la libertad y la responsabilidad o nuestro cometido. Y la congruencia, que es la escala subjetiva de valoración o nuestras verdades desde las cuales tomamos decisiones ante un mundo que nos está desafiando constantemente. Es decir, el ser humano atleta, el ser humano deportista, cumple con estas 5
principios o estos 5 particularidades o virtudes o características. Ahora, voy a presentarte por qué digo esto, en qué me baso, quién lo dijo y desde dónde. Entonces, tenemos a nuestro personaje Aristócles o Platón en su apodo que se hizo famoso. Y él, en su momento, nos dijo, un hombre sabio será siempre un aprendiz de maestro. Es decir, fue Platón quien hizo énfasis en nuestra capacidad de expandir nuestra conciencia o saber que podemos aprender de nosotros mismos. Hablando de confianza y nuestras capacidades, pues no podríamos dejar de lado hablar de Viktor Frankl y su idea del sentido. Dice, las ruinas son a menudo las que abren las ventanas para ver el cielo. Hablando, por supuesto, de esta resiliencia, de este salir avante, a pesar de las circunstancias más crueles, siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad de mejorar y de llegar a mejores puertos. Compromiso o interdependencia. Tenemos al gran filósofo, bueno, se me fue ahorita el nombre, ahorita les digo quién es este personaje. Es un amigo, es una persona con quien se puede pensar en voz alta. El siguiente es Jean-Paul Sartre, que dice, estamos condenados a ser libres. Somos responsables como humanos por todo lo que hacemos. Ralph Waldo Emerson es el personaje de Compromiso o Interdependencia. Ralph Waldo Emerson, de repente se me fue. Y Sartre dice, condenado a ser libre, es responsable el ser humano por todo lo que hace. Va de la mano libertad y responsabilidad y tenemos aquí un cometido en este mundo. Y por supuesto hablar de valores, hablar de virtudes, pues es el alumno de Platón, que es Aristóteles, que es, somos el resultado de nuestras acciones. La excelencia no es un acto, sino una serie de hábitos. ¿Qué estaríamos honrando? ¿Qué estaríamos viendo como foco principal o central de estas 5 Cs o 5 principios que nos hacen seres humanos? Por supuesto que es nuestro potencial creativo, que para mí es el regalo divino, el regalo más hermoso, el regalo más importante que tenemos como seres humanos, nuestro potencial creativo, nuestra creatividad. Y que conforme estas 5 principios se honren, entonces nuestra creatividad también se honrará. Voy a continuar. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a hablar entonces, después de la filosofía, vamos a hablar de la ciencia. Y hablar de ciencia tiene que ver con cómo es que se fundamenta la cuestión científica o dónde nuestra propuesta de la no directividad descansa o se respalda para su correcta ejecución. Quiere decir que, en primer lugar, tenemos el gol. Como cualquier deportista, como cualquier atleta, sabemos que aspiramos a conseguir metas. Y eso no es solamente exclusivo de los deportistas o exclusivo de los atletas, porque sabemos que el deporte no tendría sentido si no hubiera pues dónde anotar o a qué lugar llegar en primero, segundo, tercer lugar o simplemente llegar, que es la idea que se tiene, sino que el ser humano siempre aspira a estar mejor, siempre tiene objetivos, siempre tiene metas. Es decir, tiene anhelos, tiene sueños, pretende llegar a mejores estados de satisfacción, quiere pues llegar a fines mejores que los actuales. Es decir, siempre tenemos un punto de inicio en relación a esa meta o a esa finalidad. Y la actualidad son los resultados, los niveles de satisfacción actual o nuestras necesidades. Partimos de un punto que, por más doloroso que sea, nosotros pretendemos alejarnos de ese dolor o acercarnos a mayor placer.
Esto obviamente es naturaleza humana. Para llegar de un punto A a un punto X, Z, G o el que queramos ponerle a la meta, vamos a cruzar adversidades, vamos a cruzar limitantes, miedos u obstáculos. Es decir, esas negativas son parte de nuestro caminar y son parte de la vida misma. Para llegar a otros lugares que nunca hemos estado, tenemos que transcurrir partiendo de la base que requerimos cierta información, ciertos datos, tenemos que medir cómo vamos a ir llegando a mejores resultados. Es decir, requerimos factores críticos, información crítica, enfoque en qué vamos a hacer importante para llegar a este otro destino, a esta otra meta. Por supuesto que necesitamos tomar en cuenta cuáles son las estrategias, las alternativas, las tácticas, las ideas o las opciones desde donde nosotros vamos a honrar nuestra naturaleza humana, nuestra capacidad creativa, porque tenemos que pensar, hacer, ser diferentes para llegar a un lugar donde nunca hemos estado o nunca hemos logrado. Y por último, como decía Aristóteles, si no actúas, no aprendes. Hay que realizar, hay que ejecutar, practicar, hay que hacer. Son las encomiendas, son estos compromisos, estos precisamente tareas que tenemos que cumplir para acceder a niveles de aprendizaje. Es decir, el centro, el punto importante de esta ciencia, de esta filosofía, de esta propuesta, de esta especie que es el ser humano, es el aprendizaje. Y en todo este recorrido entre la actualidad y las metas, entre las negativas y las metas, entre datos críticos, opciones y tareas y las metas, lo más bello que tenemos nosotros como deportistas, como entrenadores, como gente de bien, es aprender. Y si honramos el aprendizaje, entenderemos que el aprendizaje es sinónimo de crear conocimiento o esta gestación o engendramiento, como Leonardo Ravier últimamente en las conversaciones que tenemos me ha mostrado esta palabra que es crear conocimiento, aprender de mí mismo, de mí para mí mismo. Es decir, yo tengo la capacidad de que de adentro hacia afuera surjan nuevas ideas, nuevas estrategias y nuevas decisiones para que pueda irlas implementando en el camino hacia mi meta. Hablamos entonces de filosofía, hablamos entonces de ciencia y en filosofía hablamos de los principios naturales que nos hacen ser humanos, hablamos de ciencia, que son estas fases por las que todo ser humano, digamos que se transporta, ocurre o son categorías de acción, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Porque la ciencia en la que descansa nuestra propuesta es la ciencia de la acción intencionada o la acción con propósito o praxeología, la ciencia de la acción y que está ahí para demostrarnos que el ser humano actúa y actúa por necesidad. A partir de que la filosofía es parte de nuestra humanidad y descansamos en 5 pilares o 5 principios, que la ciencia es la ciencia de la acción humana y que, por supuesto, eso demuestra que nosotros somos así, nos dirigimos así, podemos entonces implementar un método, un proceso, un sistematizar este modo de acompañar a alguien desde el otro paradigma. Y este método se compone de las destrezas de la filosofía y la ciencia y de tangibles o de cuestiones que podemos entregarle a nuestro atleta en este acompañamiento. El método se compone entonces de las garantías, los comportamientos o las competencias que
nosotros, si estamos del otro lado del entrenamiento, requerimos dominar. En la filosofía ciencia, es decir, en la cuestión cómo interpretamos al ser humano, y además como sabemos que la praxeología demuestra que todos queremos algo, y te voy a presentar el método ganador o esta propuesta ganador, en donde es un acrónimo que se respalda en la praxeología y en los tangibles un lienzo o un canvas en donde el ser humano deportista, puede empezar a tener mayor claridad para y hacia él mismo de lo que es importante en la consecución de sus decisiones para obtener sus metas. ¿Por qué? ¿Cuál es el centro de estas destrezas, de los tangibles y la filosofía y la ciencia? Hacer honor, respetar, honrar éticamente, coherentemente, eficientemente al ser humano que practica deporte. Si nosotros no honramos al ser humano por lo que realmente es, entonces no estaríamos partiendo de esta base ética, coherente y eficiente que tanta falta hace, sobre todo en temas deportivos, en donde aún hoy seguimos viendo a las personas como máquinas, seguimos viéndolas simplemente como objetos de uso para obtener medallas. Y que eso ha dado un resultado, pero estoy seguro que puede dar mejores resultados. En estas últimas láminas, que quiero también agradecerle a Leonardo Ravier por compartirlas, surgieron de algún entrenamiento, alguna facilitación que entregamos juntos hace algunos años, en donde te quiero mostrar las destrezas o las garantías o las competencias del entrenamiento versus la otra propuesta, donde sí hay directividad. Estamos hablando de que el entrenador escucha y observa desde sus propias interpretaciones, siendo inteligente, viendo entre líneas y de manera, pues, subjetiva. La competencia esencial es centrado en yo, entrenador, como protagonista. Y entonces mis juicios y mis transferencias van directamente hacia lo que el cliente está compartiendo, sobre el contenido de información que tiene el cliente. Fíjate cómo tenemos la imagen de una flecha que hace que entre, es el paradigma de afuera o out, en donde se transfieren, como te decía, sugerencias, opiniones, feedback, consejos, instrucciones o mandatos, y el enfoque está en el entrenador. La otra parte es la siguiente, tenemos las preguntas, que las preguntas, en vez de estar enfocadas en el entrenador, están enfocadas en el deportista o en el cliente. Quiere decir que número uno, la destreza número uno, o una de las tres destrezas es la pregunta. El espejeo sería la segunda, en donde el entrenador o la persona que no dirige se dedica a reflejar, sintetizar o recapitular las ideas del deportista o el diálogo, la conversación que emite el deportista. Y la tercera destreza o competencia, que resulta ser la más importante de todas, es la escucha y la observación sin juicio, neutralmente. Es aquí donde vemos la diferencia fundamental entre el centrarse en el deportista a centrarse en el entrenador, donde la escucha es inocente, tonta, obvia y objetiva, y podemos ver ahí las diferencias, como una complementa a la otra. Es decir, cuando hay directividad en exceso, esto es lo que se hace. Cuando nos vamos al otro lado, opuesto totalmente, el entrenador, esto es lo que hace. Ayuda a que las descripciones y reflexiones del cliente se hagan sobre su propio contenido. Es decir, quien dirige es el cliente, quien dirige es el atleta, no el entrenador.
En cuestión de tangibles, esta es una pista de atletismo donde se ven aquí diferentes deportes y quiero mostrarte cómo en la práctica entregamos este canvas, este lienzo que está dividido en las 7 fases. Es decir, tenemos aquí en el centro a la derecha un área para que yo como entrenador pueda tomar las notas o escribir las notas o vaciar la información literal que me está dando el atleta. Tenemos ahí el gol de sesión y el gol de proceso o sus metas de sesión y de proceso. Tenemos un espacio en blanco para redactar todo lo relacionado a los antecedentes, a la hora, a la actualidad. Tenemos un espacio para redactar los aprendizajes, otro para redactar las negativas, contratiempos, obstáculos, desafíos, retos. Tenemos un espacio para escribir los datos críticos o los factores críticos para que él mismo evalúe en qué se requiere enfocar y qué no debe faltar para conseguir su meta. Redactamos, bueno, escribe el entrenador literalmente o dibuja lo que le acaba de compartir su deportista en opciones, alternativas o estrategias. Tenemos otra zona de aprendizajes para escribir de lo que se da cuenta, que siente, cómo ve, cómo está avanzando. Y por último, realizar. Es decir, cuáles son esas tareas que tú te vas a poner para ti mismo para alcanzar la meta que dijiste de aquí a futuro. Esto es un canvas, esto es un lienzo desde donde nosotros como entrenadores nos apoyamos para que esto tenga mucho más poder, mucho más sentido y mucho mayor, digamos, control por parte del cliente, del deportista, en la consecución de sus metas. Estos aprendizajes con lo que cerramos antes de los objetivos son lo que realmente le da valor a la sesión, porque es, como decíamos, el proceso de expansión y toma de conciencia que un cliente, deportista o atleta va conociendo. Hablando de los 3 pilares, hablamos de que es un proceso que no hace daño, es un proceso inocuo, no hay forma de que dañes a otra persona cuando no le estás diciendo lo que tiene y debe de hacer. Es coherente porque todo está integrado bajo esta esencia de la no directividad y es eficiente porque potencia y facilita la integración tácita del conocimiento. Hablemos de la integración tácita del conocimiento en unos minutos. En esta última lámina quiero mostrarte cómo el entrenador, siendo directivo totalmente, en cuestiones de ética, presenta un conflicto entre el fin y los medios utilizados, tiene alto riesgo de daño psicológico y anula la identidad personal. En el extremo total de la directividad, en cuestiones de coherencia, hay fuertes elementos de motivación externa, interfiere en el autoaprendizaje e irrumpe en la coherencia interna del cliente. En cuestiones de eficiencia, interfiere el proceso creativo, atenta contra el sentido de responsabilidad natural y genera dependencia. Ahora, si nos vamos al otro lado, a menor no directividad, menor coherencia y eficiencia en el proceso, y por supuesto que a mayor no directividad, pues aumenta tanto la ética, la coherencia y la eficiencia, es decir, hay coherencia entre fines y medios, es inocuo y despliega la identidad personal. Si tú, entrenador, te mueves hacia el paradigma opuesto, activarás la automotivación, facilitarás el autoaprendizaje y permitirás el autoconocimiento. Potenciarás la creatividad, fortalecerás el sentido de responsabilidad natural y generarás total autonomía o independencia. Así es que yéndonos al tema del conocimiento técnico que tiene que ver con todo eso que entra de afuera hacia adentro, tenemos diagnóstico, empatía, dirección, propuestas y herramientas. Que ha dado sus resultados, es útil y eso no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es
generar mayores contextos para manifestar el conocimiento tácito, ese que es intransferible y que forma parte de cada uno de nosotros desde que empezamos a integrar experiencias. Así es que en vez de que haga diagnóstico, en vez de que haya diagnóstico, en vez de que hagamos diagnósticos, vamos a procurar espacios de autodiagnósticos y autoanálisis, como por ejemplo, tenemos la matriz creatividad de urgencia que nos presentó Leonardo Ravier. En vez de la empatía, la vamos a sustituir por apateia. Ojo, no apatía como se conoce tradicionalmente, sino apateia, como dijeron los estoicos, es decir, mantenernos en un estado ecuánime, equilibrado, más allá de las pasiones, es decir, no involucrar nuestras emociones y sentimientos con lo que el cliente o el deportista está sintiendo. Las propuestas que vienen de afuera, acá hacemos importante otorgarle o devolverle este protagonismo, esta responsabilidad y libertad que todo ser humano tiene y que se fije cada vez más en sus virtudes y en sus cualidades, que se haga cargo de ese poder interno, esa magia interior que a mí me gusta llamarle, que todos tenemos. Y en vez de dar herramientas y que nosotros desde nuestra mochila le otorguemos instrumentos, le ponemos a su disposición la escucha y observación fenomenológica, el espejeo y nuestras preguntas, es decir, la neutralidad, la fidelidad y la ingenuidad, o preguntas simples, cortas y enfocadas. ¿Para qué? Para que en vez de que haya dirección desde afuera, la persona pueda hacer surgir su propia dirección, que sepa qué quiere, a dónde va, por qué va, para qué va y cómo va, dirigido siempre hacia una mejor versión suya. Así es que el conocimiento tácito es ese que tiene que surgir y solamente puede surgir de adentro hacia afuera, habilitando nuestra capacidad creativa. Y a esto nosotros, en vez de llamarle entrenamiento, le llamamos intrenamiento, que es la capacidad que todo ser humano puede lograr acceder sin que le demos orientación, sin que le demos guía, sin que le demos consejo, sugerencia o interpretación desde el punto de vista de quien lo ayuda. Siendo esto así, siendo en vez de entre de afuera hacia adentro, intre de adentro hacia afuera, ¿cómo estaríamos llegando a entender que la misión imposible en realidad es cada vez más posible? Y esto está demostrado y como evidencia quiero darte una prueba de una frase con la que un atleta de los muchos con quienes yo he trabajado me regaló y que aquí te comparto. Me dijo, gracias por ayudar a escucharme por primera vez en mi vida. Y esto no tiene precio, es invaluable, es increíble cómo por vez primera alguien puede acceder a escucharse de tal manera y tan profundamente que se dé cuenta que las respuestas estuvieron ahí, esas respuestas que nadie más te pudo haber otorgado desde afuera y que tienen que generarse de adentro hacia el exterior, con un contexto orientado al respeto irrestricto de las facultades y principios naturales que nos hacen seres humanos y que siempre están conducidos a una mejora, a una satisfacción mayor. Así es que siendo entonces las 11:04, tiempo del centro de México, tanto un servidor, Jaime Molins, como la Non-Directive Coaching Society o la International Non-Directive Coaching Society, todo el equipo, todas las personas que creemos en esta postura, te damos las gracias por haber estado aquí y me quedo muy complacido en estar siendo acompañado por ti y abrimos el espacio para dar un tiempo a las preguntas y respuestas si es que te quedaste con alguna inquietud en particular.
voy a dejar de compartir la presentación para estar más presente con todos ustedes. Excelente, Jaime. Muchas gracias por tu presentación, por compartirnos, digamos, las entrañas, ¿no? Toda la programación detrás del entrenamiento. Y ya tenemos algunas preguntas. Antes de leer la de Pau, quiero decirles a las personas que quieran tener cualquier comentario, pregunta o aproximación con Jaime en los siguientes 15 minutos a 20 minutos, les pido, por favor, ya sea utilizar la herramienta del chat para dejar ahí la pregunta, o también puedo simplemente pasarles la palabra para que sean ustedes directamente quienes le pregunten a Jaime, solo háganmelo saber dentro del chat o con la herramienta de mano de Zoom que pueden encontrar en la barra inferior. Entonces, pues empezamos con Pau Villanueva. ¿Quieres tú hacer tu pregunta directamente a Jaime o quieres que la lea por ti, Pau? Pau, ¿sigues por ahí? Sí, con todo gusto la leo. Entonces, mira, Jaime, Pau Villanueva nos dice, aun cuando no crea dependencia y fomenta la autonomía en las decisiones del atleta, ¿sí es recomendable un seguimiento a su proceso de autoconocimiento? A ver, aquí está, ¿verdad? Aun cuando no crea dependencia y fomente la autonomía, ¿sí es recomendable un seguimiento a su proceso? Sí, por supuesto. Hola, Pau. Buenos días. Gracias por conectarte. Por supuesto. De hecho, es lo mejor. Es decir, se recomienda que esto sea, pues obviamente, completado en fases. Es decir, un atleta va a tener una meta a un mediano o largo plazo y durante el trayecto o transcurso a conseguir esa meta, por supuesto que tiene que haber un seguimiento, un acompañamiento basado en el acuerdo, la alianza, el compromiso que se haya generado entre el entrenador y el atleta. No quiere decir que solamente se pueda ofrecer una sesión única, pero lo ideal es que como es un proceso de autoconocimiento, ese proceso se va a honrar, pues por supuesto con un acompañamiento paulatino. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, Jaime. Le cedo la palabra a César, que tiene la mano arriba, y de ahí vamos con Claudia y después con Fernando. Ajá. Sí, mi pregunta es, cuando un deportista está iniciando en el deporte, ese desarrollo por sí mismo de adentro hacia afuera, ¿cómo se logra si no tiene las bases para desarrollar el deporte cuando está iniciando con esa actividad? Hola César, gracias por tu pregunta. Vamos a ver. Lo voy a poner en te iba a decir una gráfica, una imagen, pero eso es como yo me lo estoy imaginando. La mayor cantidad, si no es que todas las personas a las que un deportista se acerca, le van a dar algún tipo de consejo, sugerencia u orientación. Eso es normal, es natural y es necesario. ¿Ok? Entonces, en este proceso de acompañamiento para un atleta, un deportista o alguien que quiera practicar o ejercitarse físicamente, pues puede hacerlo solo o se puede acompañar, se puede hacer acompañar por un profesional de este tipo de acompañamiento, entrenador, un preparador físico, un fisioterapeuta. Es decir, esto es como todos sabemos que podemos ser acompañados para mejorar. Ahora, cuando el atleta distingue
que ya no está obteniendo esas respuestas, esos tips, esas estrategias por parte de sus entrenadores, entonces la única propuesta que está ahí para ayudarle a que se ayude él mismo, a que se conozca mejor, a que tome decisiones y que le caigan veintes platicando con él mismo, es esta propuesta no directiva. No quiere decir que la no directividad va a, o sea, dejar de, o va a sustituir, esa es la palabra, no va a sustituir al entrenador. No, no. Va a ayudar a que el atleta tenga un mayor conocimiento de él mismo para que sepa qué le puede pedir a sus entrenadores. Y entonces pueda tener mayor motivación interna, que tenga mayor claridad, mayor independencia y que entonces pueda tomar lo mejor de la gente que lo acompaña. ¿Me estoy dando a entender, César, si era por ahí tu inquietud? Sí, sí, efectivamente. Entonces, hablaríamos que hay dos etapas. Cuando empieza el deportista con una especialidad, requiere de la dirección, o vamos a llamarlo así, de la directiva del entrenador. Correcto. ¿Correcto? Correcto. Sí, pero ya conforme va aumentando su experiencia, que va absorbiendo el conocimiento del coach, pues sí llega un momento en que el coach no va a poder dar más de lo que no tiene. Claro, exactamente. Entonces, empiezas a aplicar. Creo que perdimos a César. Sí, ya no lo veo conectado. Bueno, esperemos que regrese. Retomemos la... Tenemos un par de preguntas más. Quiero cederle la palabra a Claudia. Ahí está César. ¿Sí estaba o no? Creo que no. Bueno. Que se escuchó algo. Se escuchó. Sí, entonces, nada más para... Sí. ¿Sí me escuchan? Ya, sí. Ahora sí. Dale, César. Ok, ya nada más para resumir. Entonces, una vez que llega al límite de absorber el conocimiento del coach, es cuando podemos empezar a utilizar esta técnica de conocerte a ti mismo, lo que has aprendido y empezar a trabajar por ti, direccionado por el coach. ¿Puede utilizarse antes de contratar un entrenador o después de contratar un entrenador? Inclusive, si alguien llega y me dice, yo no tengo entrenadores ni juntar, o sea, no tengo a nadie en mi equipo, quiero iniciar contigo, en la sesión de inicio, yo no le voy a decir que no, porque durante la sesión de inicio lo más probable es que él se dé cuenta que necesita entrenadores sin que yo le diga. Entonces puede ser antes para definir la meta que quiere conseguir. O sea, eso sería increíble que un atleta se acerque con un entrenador o alguien que haga no directividad para que aprenda de él mismo qué quiere conseguir y luego entonces busque quién le va a ayudar a conseguir eso que quiere, ¿no? Buenísimo, Jaime. Le pasamos la palabra a Claudia. Claudia Montañez, adelante, si quieres hacer tu pregunta. Y si no, con todo gusto la puedo leer por ti. Entonces, Claudia te pregunta, ¿los trabajos en deportes por equipo, cómo se trabajaría? Los trabajos en deporte por equipo, bueno, recordemos que los equipos están formados por individuos y que cuando hay un equipo, entonces el equipo puede
querer algo, es decir, el equipo tiene también sus deseos o sus manifestaciones de anhelos o quiere conseguir algo grupalmente o en equipo. Entonces, cuando estamos abordando al equipo, le preguntamos al equipo, ¿qué quiere el equipo? Si en esa dinámica surgen inquietudes individuales para alcanzar el logro en equipo, entonces se aborda a nivel individual. Pero la propuesta, la filosofía, digamos que la manera de hacerse es exactamente la misma. Nosotros como no directivos o como entrenadores, como coaches no directivos o como entrenadores, lo que hacemos es prestar nuestra capacidad de no opinar para que sea el mismo equipo quien se autogestione o se autorregule entre ellos mismos y sus ideas, o que la persona individualmente también sea capaz de autogestionarse para alcanzar metas que no ha alcanzado antes. Excelente, Jaime. Y tenemos una doble pregunta por parte de Fernando Briviesca. Adelante, Fernando. Gracias, saludos a todos, Jaime, felicidades. Hola, Fede, qué gusto. Pues, gracias, fue doble pregunta porque no sé, le di 2 clics, pero perdón. Bueno, ¿a qué le debes, habiendo tanta teoría, tanta técnica, que el deporte mexicano en equipo es muy difícil que llegue a tener buenos resultados? Digo, lo vemos en individuales, sí hay deportistas que son buenos, que tienen buenos resultados, medallas y lo que tú quieras, pero en cuestiones de grupo, pues siempre andamos sufriendo, ¿no? Es difícil tener medallas o llegar a primeros lugares. ¿A qué le atañes o a qué le debes eso? Bueno, podría contestarte con un montón de respuestas y interpretaciones mías, ¿verdad? Yo creo que para contestar así muy puntual, tiene que ver con nuestra falta de autoconocimiento y me expreso en cuestión a esto porque lo que más nos hace daño como humanidad en cuanto a nuestras relaciones es las expectativas no alineadas o las expectativas no expresadas. Y cuando hay expectativas que no quedan claras, entonces hay esta conversación entorpecida porque yo creí que tú creías, que yo creía que podríamos creer, ¿no? Entonces, cuando no hay conversaciones honestas, directas, claras, compromisos alineados, expectativas que tengan que ver con lo que queremos realmente, y no se comunica efectivamente, o alguien tiene un rol de liderazgo, como estaba leyendo este libro de 11 Anillos de Phil Jackson, que dice que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal tuvieron un montón de pleitos por querer ganarse el lugar del macho alfa en los Lakers, ¿no? De aquella época. ¿Por qué? Porque no había esta conversación entre dónde iban a poner sus roles en este gran equipo. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso en gran medida, Fer, en que las expectativas están mal orientadas, mal alineadas y mal puestas sobre la mesa, o ni siquiera puestas sobre la mesa. Falta de comunicación. Sí, que se reduce. Los problemas mundiales, todos tienen que ver con eso, efectivamente. Ok, gracias. Con Felicidades. gusto. Gracias por estar aquí. Nemesio, adelante con tu pregunta para Jaime. Ahora sí, perdón. Muchas gracias por la plática, muy reveladora, muy bien justificada. Y yo quisiera que nos contaras, por favor, acerca de, en términos de resultados, ¿tienes alguna estadística, tienes alguna anécdota que nos pudieras compartir? Porque está demasiado bien fundamentada, lo encuentro todo muy revelador, pero dime, en la práctica, ¿funciona, ha funcionado, etcétera? Bueno, te pudiera decir que todavía no hay ningún atleta
o equipo que cuando conocen esta disciplina o esta propuesta, no hayan obtenido, gracias a un espacio configurado para que se escuchen mejor, no ha habido ningún atleta ni ningún deportista que no diga, me sirve mucho darme cuenta cuáles son mis objetivos y mis limitantes y que yo estoy descubriendo cómo puedo acceder a nuevas estrategias para alcanzar esos rendimientos altos. Es decir, a veces resulta tan simple, y eso es lo que nos confunde mucho a los adultos, tan simple, que cuando nos escuchamos verdaderamente sin la ayuda externa de la opinión, entonces encontramos esa clarificación o autoclarificación de cómo pudiéramos alcanzar nuevas metas. Es decir, los testimonios que yo he tenido en mi acompañamiento básicamente dicen, gracias a que me permitiste escucharme mejor o escucharme realmente, entonces ahora me siento más contento, me siento más cómodo, me siento más confiado, más empoderado. O sea, todo lo que está ahí, ese potencial interno que está siempre a nuestro favor, si lo queremos ver así, esa motivación, ese fuego interior, ese anhelo, esas ganas, son propias. Lo único que hay que hacer es darle, haz de cuenta que tú le das la lamparita, en vez de que yo, el entrenador, le ponga la lamparita a ver qué hay que ver, le digo, a ver, la lamparita, ¿a dónde quieres que ilumine? Entonces, él solo empieza a iluminar donde cree que es conveniente. Y es muy lindo cuando la persona dice, no era tan difícil como yo creía por todo el ruido externo que se manifiesta aquí en esta confusión pues común o constante, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Encantado, gracias a ti por estar aquí, por tus comentarios. Gracias, Nemesio. Muchas gracias. Y tenemos también un par de comentarios más en el chat de JC Castillo. Dice Jaime, el equipo de tenis del Comude, no sé si lo mencionó en relación a la parte de los resultados tal vez. Y Enrique Espinosa, que también tiene un comentario, que no pregunta, pero un comentario sobre lo que estás diciendo. Enrique, sí, gracias. La importancia de las conversaciones, por supuesto, capacidad de conversar, generar acuerdos, sí, por supuesto, eso es valiosísimo, útil y súper necesario. Dice, sería fantástico que la no directiva, coaching no directivo, incluyera las competencias conversacionales entre sus fundamentos. Muchas gracias, Enrique. Qué bonito que estés aquí acompañándome en este día tan especial para mí y que comparto con todos ustedes. Y alguien entonces dijo del tenis de Comude, no lo encuentro. Arriba del de Enrique, justo arriba, está JC Castillo, flaco. Ya. Bueno, claro, es que con Juan Carlos Castillo, con el flaco fuimos a trabajar con un equipo de jóvenes tenistas profesionales o en búsqueda de ser profesionales. Y claro, hemos trabajado, sí, bueno, con tenistas, con golfistas, con nadadores, con futbolistas, con entrenadores, con entrenadores de escuelas deportivas o escuelas de academias. Es decir, sí hemos tenido un recorrido interesante para fundamentar en la práctica esta propuesta. Gracias, flaco, sí, tienes razón. Gracias por corredores, claro, dice Susi Méndez también. Corredores, triatletas, sí, claro. Creo que cada vez hay más disciplinas que están probando las ventajas de la propuesta no directiva. Para Nemesio y para las personas que tienen interés sobre las evidencias, ¿no? Porque cuando hablamos de evidencias hay que documentarlas y hay que tenerlas en un proceso. Claro. Es decir, Jaime tiene amplia experiencia y él puede tener la evidencia personal, pero si lo que están buscando es el documento, les invito y recomiendo mucho revisar la charla pasada con Gorka Bartolomé, que hacía mención al inicio, porque lo que él evidencia mediante un proceso científico, ahí es parte de su tesis doctoral, que de hecho lo está haciendo pues a nivel medición neuronal
de qué es lo que pasa en la mente de los seres humanos cuando hacemos una sesión de coaching no directivo. Sí. Que le llames entrenamiento o le llames coaching no directivo, metodológicamente hablando, y me corregirá Jaime si no es así, estamos hablando de los mismos principios, ¿cierto? Simplemente tropicalizados a los ambientes, y que Jaime además tiene una pericia especial para poder adaptarlo a ello. Pero entonces, a quienes les interesa ese tipo de resultados muy evidenciados, les invito a ver la charla que ya pueden encontrar en el canal de la Sociedad Internacional de Coaching No Directivo en YouTube, junto con las otras 2 charlas que están ahí. Y bueno, como a nivel de comentarios finales, previo a cerrar, fíjate que, Jaime, con tus palabras a mí se me venía a la mente esta serie que malamente hoy está muy de moda. Digo malamente porque ya YouTube la había sacado antes, pero fue hasta que lo compró Netflix que realmente parece que explotó, y es la de Cobra Kai, ¿no? Y entonces esta serie de Cobra Kai del momento te hace un recuento posterior varios años después. Pues estamos hablando de, creo que eran los 80s, 80 y tanto el torneo. 40. ¿Mande? Hace como 40 años prácticamente. Sí. Han pasado desde ese torneo entre Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, ¿no? Y en más de una ocasión, Daniel, que ya no cuenta con el señor Miyagi, ¿no? Su maestro, su sensei, se pregunta, ¿qué es lo que tendré que hacer? Ojalá estuviera el señor Miyagi aquí para decirme lo que hay que hacer, ¿no? Que esa es la cosa que pasa, como decía Jaime, en el mundo del entrenamiento parece que ese es el principal rol del entrenador, ¿no? Decirle, salir al rescate, darle el método, dar la repetición, dar la guía. Pero llega un momento en que como personas, seamos deportistas, empresarios, padres de familia, lo que sea, dirían en mi pueblo, tenemos que tomar decisiones por nosotros mismos. Y está faltando Correcto. ese rol que no está peleado con el entrenador, no está peleado con el guía, pero para mí cobra una mayor importancia que alguien pueda ayudar a las personas a tomar decisiones por sí y para sí mismos. Y dentro de la propuesta de Jaime, es el entrenador. Muchas gracias, Jaime, por tu ponencia, y quiero darte las palabras finales, por favor. Bueno, las palabras finales dice José Ramón. Jaime, ¿no te consideras como un guía espiritual deportivo? La respuesta es no. No, yo creo en que más bien requerimos orientar nuestros esfuerzos a equilibrar la balanza. Es decir, todos somos directivos, sin duda. Lo que tenemos que hacer es empezar a dirigirnos a conocer, desarrollar y practicar, por supuesto, nuestra capacidad de bajarle unas rayitas a nuestra necesidad de opinar, controlar, dirigir y confiar más en que las personas pueden más de lo que ellas creen que pueden. Gracias, José Ramón. Gracias, Gastón. LaRusso necesita un coach. Sí, Cobra Kai. Gracias a ti, Gastón. Gracias, Claudia. Gracias, Bernardo. Pues encantado de que estemos aquí en contacto y que esta no sea la última vez que coincidimos. Por favor, hazme llegar tus comentarios a mis redes sociales. Me encuentras como Entrenamiento o Jaime Molins, y espero seguir creciendo junto con todos ustedes y que también esta propuesta siga siendo cada vez más abundante y que llegue a más latitudes. Gracias, Luis, por tu cordialidad, por la presentación y por estar aquí al pendiente de que esto saliera de maravilla. Y por supuesto agradecer a Leonardo Ravier, a la Sociedad No Directiva Internacional, porque esto también se pudo haber dado. Así es que me quedo muy complacido, muy contento y con ganas de saber más de lo que sigue. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Gracias a la International Non-Directive Coaching Society. Gracias especialmente al doctor Leonardo Ravier, pero también nuestro guacatacho Leo Ravier, porque sin él nada de esto existiría de esta forma. Gracias a todos, excelente día y nos vemos en la siguiente.